La novena edición del Festival de Cine de Jardín inició el pasado 26 de septiembre y sus dos principales actos se llevaron a cabo en el Teatro Municipal Rafael Leonidas Velázquez Rojas. Allí se adelantó a las 5 de la tarde la lección inaugural que tuvo como nombre Subjetividades conceptuales sobre el psicoanálisis y el mundo líquido. Vamos a conocer detalles de lo que fue esta ponencia. Vamos a ver si nos ocupamos un poco cómo el encuentro fundamentalmente entre el discurso del capital y el discurso de la ciencia, ¿sí?, ha producido unos efectos, ¿sí?, que están directamente tocando y transformando a las sociedades tradicionales y llevándolas a esta condición de una sociedad líquida. El concepto de líquido es el significante con el que este autor va a cernir lo real de un mundo que ha quedado desprovisto de toda estructura narrativa y en el que cada sujeto debe reinventar su teología personal o pagar el terrible precio del destierro al no mundo cada vez más habitado por seres condenados a la deshumanización y a la indiferencia. Se encuentra resonancia entre el concepto de lo líquido y la predicción que Jacques Lacan, un psicoanalista francés contemporáneo, aventuró como consecuencia de la caída de la imago del padre, figura del discurso que más allá de su crítica o su desacierto, cumplió la función de ordenar y formalizar las piezas sueltas de la máquina humana. Bueno, después de esa pequeña introducción, comenzaré con el problema del psicoanálisis y la cultura, como un marco general al asunto que quiero plantear con respecto a la familia y la sexualidad, y este asunto de lo sólido y lo líquido, o el discurso del capital y sus efectos. Lo que caracteriza al ser humano es que entre la naturaleza y sociedad se incorpora el concepto de cultura. Podemos lanzar la hipótesis de que la cultura es homóloga al lenguaje y que el ser humano, como un ser hablante, nace inmerso en el lenguaje que lo humaniza, pero al mismo tiempo lo desnaturaliza. Por eso decía que ponía entre comillas el hablar de naturaleza humana, porque está totalmente el ser humano desnaturalizado, ¿sí?, por el lenguaje que produce efectos sobre el viviente. Ya vamos a ver esto, a qué extremos llega, ¿no es cierto?, en el destino final, si se puede decir, según Bauman, de lo líquido. Una vez desnaturalizado el sujeto, ¿sí?, ya no hay instintos, ¿sí? Una vez desnaturalizado el sujeto, es civilizado por el discurso que lo inserta en un lazo social. El discurso trata de civilizar el goce, de colonizar ese espacio con sus significantes, sus imágenes, sus semblantes, la educación. Pero en el individuo siempre hay una zona imposible de civilizar. Vamos a ver cómo esta zona imposible de civilizar tiene que ver con lo sexual, ¿sí?
y es tan fácil de explicar como decir que uno puede mover voluntariamente cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Según su voluntad uno puede caminar, correr, mover los brazos, la cabeza, pero hay algo que no se mueve por la voluntad, ¿sí? Que trabaja solo, y lo peor es que lo hace en los peores momentos. Y cuando uno más requiere de eso, no funciona, ¿sí? Entonces, y bueno, por allí, ¿no es cierto?, lo racional no pasa, ¿sí? Y vamos a ver cómo aquí se va a plantear el triunfo de la cultura sobre la naturaleza, ¿sí?, en ir retirando lo sexual de la procreación, ¿sí? O sea, que ya no haya ni sexualidad, ni células germinales, ni una mujer embarazada, ni amor, pues, ni encuentros, ni acto sexual en la procreación. Vamos a ver los efectos de eso, ¿sí? Tenemos que recurrir a las cosas que estamos viviendo y también a la novela distópica. Lo humano nace sin posibilidad el ser humano nace sin posibilidad de representar su cuerpo funcional. Esta indefección originaria no le permite al niño realizar las acciones necesarias para satisfacer sus necesidades vitales, por lo que desde el principio el sujeto es social, depende de otro que cumple la función de madre. En esta condición, el grito del niño expresa sus necesidades y se convierte en comunicación con el otro. La madre, al interpretar ese grito, responde con la acción que considera adecuada, y esta respuesta está determinada por su interpretación. Ojo, la madre interpreta desde el lenguaje. Así es como el viviente humano se encuentra con el lenguaje y la cultura, ¿sí? Un encuentro, ¿no es cierto?, con un desorden terrible. Ya no hay una respuesta instintiva, ¿sí?, un saber del instinto que le permita responder de una manera siempre igual a la madre, sino que está mediada por el lenguaje, por la cultura, ¿sí? Y eso es lo que recibe como significado el niño de su grito. Bueno, Freud sostiene que la transformación del grito en llamada es la fuente de toda motivación moral. Posteriormente, Lacan se ocupa de estudiar estos fenómenos como efectos del lenguaje sobre el viviente, demostrando que este circuito entre él y la madre transforma las necesidades naturales del organismo del viviente en demanda y los instintos en pulsiones. La demanda supone un sujeto que entra en el mundo representado por un significante para otro significante que, estando del lado de la madre que lo escucha, le da sentido. Así nace el sujeto, distinto al viviente que grita. Así nace el sujeto, y nace dividido entre lo que lo representa su grito y lo que retorna del otro como sentido. Y con ello surge el deseo, cuyo motor será recuperar esa pérdida en esa mutación que opera el molino de las palabras sobre las necesidades instintivas. ¿Sí? Esta característica, esta constitución del sujeto dividido de esta manera, para dar un ejemplo solamente, lleva a que se pierda la certeza, ¿sí?, se pierda la verdad, ¿sí?, y sea una pérdida irrecuperable. Nadie tiene certeza de sus actos, por más que calcule sus actos a partir de todo el saber que tiene. Cualquier acontecimiento fortuito después de cometido el acto le puede cambiar el sentido, ¿sí? Uno puede someterse a una cirugía médica, y afortunadamente tenemos la ciencia, que es un conjunto de significantes que llamamos el otro aquí, ¿sí?, un conjunto de saberes, ¿sí?, que estadísticamente están validados y le dan cierta garantía a uno que después de tal diagnóstico, si hacemos tal intervención, vamos a tener tal resultado.
pero el médico siempre le dice a uno, mire, puede aparecer una variable extraña, en mi lenguaje diría un significante extraño, que cambia el sentido de la acción. Y usted no se recuperará, sino que se muere. Pero tranquilo, eso es un porcentaje muy bajito. O sea, y entonces uno duda, ¿sí? Entonces la duda caracteriza, ¿no es cierto?, un sujeto normal, ¿sí? Porque precisamente se ha perdido en ese acto de recibir el significado del lado del otro, de lo que lo representa del lado del otro, que el ser humano vive en la incertidumbre. Y vamos a ver qué importante es esto para una sociedad líquida donde se acentúa este carácter de la incertidumbre y con ello la angustia y las nuevas patologías. De una vez para siempre, podría decirse, se ha perdido el paraíso terrenal, como la manifiesta Milán Kundera para señalar la condición humana y el lenguaje. Se pierde la verdad, la certidumbre, la relación inmediata con lo real, la realidad será estructurada por lo simbólico y surge, ¿no es cierto?, una exigencia, una demanda de verdad y una imperiosa necesidad de certeza, pero que es imposible de alcanzar. Podemos conservar la demanda de amor, podemos observar la demanda de amor en las exigencias que hace el niño de la presencia de la madre. Esta demanda puede llegar a ser para el niño más importante que la satisfacción de la necesidad misma. Esto se evidencia en el síndrome del hospitalismo, estudiado por René Spitz, un psicoanalista, en el cual el alejamiento prolongado de la madre provoca depresión e incluso la renuncia a alimentarse en los niños, llegando en casos extremos a la muerte. Este estudio concluye que el amor y el cuidado materno son esenciales no solo para el desarrollo emocional y psicológico del niño, sino también para la satisfacción de sus necesidades biológicas. En cuanto a las pulsiones y el deseo, se distingue lo que Winnicott introduce con el concepto de objeto transicional. El objeto transicional son esos objetos que pertenecen a la realidad, pero el niño le da una existencia en su fantasía, ¿sí? Y cumple un trapito, o un tarrito puede en su fantasía ser representación de la madre, ¿sí? Entonces no son objetos que están ni en la realidad ni en la fantasía, están entre la realidad y la fantasía. Se observa en la clínica de los niños pequeños que lloran y piden a la madre. Dice, bueno, dice la madre, ¿quieres su chupete, su trapito? Y con su trapito se separa del otro de la demanda. No sé de qué, dice Colette Soler, el niño se satisface, pero de algo se satisface. Es condición absoluta de satisfacción. Se subraya así la función separadora del objeto transicional y también del fetichismo. O sea, ustedes si han tenido un niño y lo han acostumbrado a chupar la chupa, ¿sí?, para tranquilizarlo y poderse descansar un rato de su exigencia de presencia de uno, verán que si pierde la chupa, esa noche no duerme nadie porque ninguna otra chupa que se encuentre por allí le va a servir. O sea, el objeto no importa por la satisfacción que necesita, sino que se vuelve condición absoluta por la satisfacción que produce. Esto permite entender la fetichización que ocurre cuando el objeto del mundo se eleva a la categoría de causa del deseo absoluto, reflejado una condición esencial del deseo que se diferencia de la mera demanda de satisfacción de necesidades biológicas. En el neoliberalismo y el mercado actual, los sujetos desarrollan vínculos más fuertes con los objetos de deseo que con las personas y los objetos de la necesidad, dando forma a una idea anticipada de Marx al diferenciar entre el valor de uso y el valor del cambio de las mercaderías. Estos objetos del deseo son considerados por Freud como objetos de la libido. La libido es una energía que tiene como apetencia por un objeto que no es objeto de la necesidad, ¿sí?
Por ejemplo, el ejemplo que pusimos, la apetencia por la pupa, que no tiene nada que ver con un objeto de necesidad, con la leche o el pecho. Estos objetos de deseo son considerados por Freud como objetos de la libido, definidos como la energía de la pulsión parcial, la pulsión sexual y el deseo. Los objetos deseados incluyen tantos objetos pulsionales, el producto, como aquellos que son productos del mercado. Lacan se refiere a estos objetos, tanto los pulsionales, el pecho, por ejemplo, es un objeto de la pulsión, ¿sí? Se refiere a ellos como plus de goce, objetos plus de goce, evocando la plusvalía, ¿sí? Entonces, no solamente los objetos de la pulsión son objetos plus de goce, sino que también los objetos que produce el mercado son objetos plus de goce. Bueno, estos objetos, los objetos del mercado, están asociados al narcisismo, o sea, a aquellos objetos que completan la imagen del sujeto, la imagen narcisista, promovidos por la publicidad que apela a la envidia, la cual deriva del latín invidia, mirar con malos ojos, y se manifiesta como el deseo de lo que el otro posee. El mercado explota esta condición absoluta del deseo usando imágenes para promover el consumo. El mercado no impone la compra, sino que persuade, mientras que el superyo, una instancia psíquica, actúa como un mal interior que exige gozar. Soler argumenta que el objeto pulsional ni los productos del mercado pueden llenar la falta del sujeto, o sea, pueden satisfacer el deseo. Aún así, el mercado promete satisfacción. Esto genera un conflicto en tanto que el deseo humano se desplaza de un objeto a otro. Opera como el horizonte, cuando se llega a él, se desplaza y la pulsión nunca encuentra como satisfacción lo que esperaba. Entonces se crea, tras cada satisfacción, una nueva falta. Debemos diferenciar entre la satisfacción de los objetos pulsionales y la satisfacción de los objetos del mercado. Para alcanzar la satisfacción en los objetos del mercado es necesario el trabajo para producir el dinero para comprarlo, y la satisfacción lograda es adecuada a la acción realizada, aunque muy efímera, porque por lo general inmediatamente vemos otros objetos que nos gustan más, o al mismo fabricante produce uno nuevo a través de un modelo publicitado, marcando las diferencias con el anterior. Se reconoce en esto la obsolencia programada de los objetos o la excelencia programada del deseo. ¿Sí? Decae el deseo por lo que tengo y ya deseo lo que tiene el otro y completa el otro. En cambio, el objeto de la pulsión, por ejemplo, la mirada de Beatriz que fascina a Dante, es algo que se encuentra. Es un encuentro que lo cautiva y lo deja fijado al objeto por el que luchará para conseguirlo o para desembarazarse de ese ojo. Lo que tiene en común es que ninguno de esos objetos puede llenar la falta en ser del sujeto. Aún así, la voz del superyo ordena gozar. Insensata orden que ordena lo imposible de cumplir. Y en esto se repliega sobre la ideología que idealiza el progreso y el todo posible, que opera como ideal de los yo en la economía de mercado. Esto tendrá luego fundamental importancia cuando veamos que la sexualidad se quiere tomar como cualquier otro objeto de mercado, porque vamos a ver que en la elección de objeto de amor, en el flechazo, por ejemplo, hay algo que fija al sujeto fascinado por ese objeto, lo cautiva
y no es tan fácil producir la obsolescencia del deseo como lo es con los objetos del mercado. Esto nos salva, ¿sí?, de algo que Bauman trabaja mucho en el amor líquido, el amor como un producto del mercado. La astucia del discurso neoliberal era hacer olvidar al sujeto de la imposibilidad de gozar y transformar esa imposibilidad de gozar, que es estructural, en impotencia del sujeto libre de la elección. La culpa lo hace esclavo de sí mismo. Si en el estado sólido de la cultura se culpaba a la prohibición de gozar, al que prohibía el padre, ahora que no hay prohibición y que el sujeto se cree libre y se lo empuja a un goce más allá de lo posible, si no puede gozar, ¿de quién es la culpa? ¿Sí? La tiene que cargar él, generando nuevas formas de depresión y de ansiedad. El capitalismo de mercado y el discurso técnico-científico promueven la libertad, el progreso y la transparencia, pero también imponen una presión interminable sobre el individuo para alcanzar metas imposibles. Según Zizek, el centro neurológico de la ideología liberal es el sujeto de la libre elección, una idea que da forma al emprenderismo, la autoayuda y el coaching, concepción que promueve la autogestión tan de moda en la cultura actual. Zizek ejemplifica de cómo operan los resortes psicológicos que se apoyan en la ideología del sujeto de la libre elección para ejercer de una forma invisible el poder. Él dice, si la flexibilidad del trabajo significa que usted cambie de ocupación cada año, ¿por qué no apreciar el hecho como una liberación de los constreñimientos de una carrera permanente, una oportunidad de reinventarse a sí mismo para así realizar la potencia oculta de su personalidad? Si su seguro de salud y plan de jubilación son precarios, lo cual implica que usted debe optar por adquirir una cobertura extra, ¿por qué no interpretar esto como una oportunidad adicional para elegir bien, sea un mejor estilo de vida o una seguridad a largo plazo? Pero si tal predicamento le suscita ansiedad, el ideólogo de la segunda modernidad le diagnosticará que usted desea huir de la libertad, que padece de una fijación inmadura en la antigua forma de estabilidad. ¿Sí? Bueno, esto lo vivimos más los argentinos que ustedes, ¿sí? Recuerdo que, pero sí, me ha tocado aquí ver una publicidad que caí en la trampa, como quizás todos caemos en las trampas de esa publicidad. La EPS publicaba en la prensa constantemente, si usted quiere que su familia tenga un especialista, que pueda elegir una clínica, que pueda ser atendido de su debida forma, compre un plan complementario de salud, y era una empresa conocida por todos ustedes. Y yo decía, uy, qué desgraciado que soy, que no tengo dinero, ¿sí?, para brindarle eso a mi familia. Y me di cuenta de que no era mi obligación, sino que era la de ellos. Pero ya me habían hecho creer que era la mía, ¿sí? Bueno, esta es la forma en que se dice que operan, ¿no es cierto?, estos mensajes que hacen cargar al sujeto de la culpa que antes se ponía sobre el otro. El montaje, apoyado en la ideología del sujeto como individuo psicológico, preñado de habilidades naturales, hace que no sea necesario la presión y el diagnóstico interno al sujeto, porque lo dicho se inscribe en él y tendrá automáticamente interpretar todos estos cambios como un efecto de su personalidad y no como la consecuencia del desperdigamiento de su ser por obra de las fuerzas del mercado.
Según Lacan, este discurso, que él denomina discurso del capitalismo, que dice que es producto de la cópula entre el discurso del capitalismo y el discurso de la ciencia, es un discurso que está dispuesto a reventar. Es el discurso, dice, más astuto que jamás haya existido. Es astuto porque promete el goce, del que Lacan dice que su falta haría vano el universo. También es astuto porque se repliega sobre una condición estructural del ser humano, cargar con la culpa por no gozar, que el sujeto atribuía antes al otro a través de una serie de mitos, como el mito del pecado original. Bueno, paso al segundo tema, la familia y la sexualidad. En la actualidad, la cultura promueve la satisfacción sin muchas prohibiciones. En el plano sexual casi todo está permitido siempre que haya consentimiento, con la excepción de los niños, los cuales son considerados como imposibles de consentir, por lo tanto, siempre va a ser un delito. Sin embargo, la cultura actual también enfrenta una ideología que glorifica el progreso ilimitado y niega la imposibilidad en el discurso. O sea, para la cultura actual todo es posible, ¿sí? Y el progreso están, las dos cosas, progreso y el posible de hacer todo, están idolatrados, idealizados. Son los ideales que si uno no alcanza esos ideales, surge, ¿no es cierto?, la sanción del superyo, como empujándolo a tener que alcanzarlo, y como de todas maneras son imposibles de alcanzar, porque hay un rasgo de imposibilidad en alcanzar el objeto del deseo y la satisfacción de la pulsión, entonces lo que tenemos es la culpa por esa incapacidad. Entonces, esto ha llevado a que las personas que se agrupan en función de la libre elección que los pone en minoría, se reúnan para reclamar derechos. Voy a retomar esto, ¿no es cierto? Sin embargo, la cultura actual también enfrenta una ideología que glorifica el progreso ilimitado, niega la imposibilidad en el discurso, y esto, digo, ha llevado a que las personas que se agrupan en función de una libre elección sexual los ponen en un grupo de minoría, y estas minorías se reúnen para reclamar sus derechos. Muy lejos de lo que Bauman consideraba que era la sociedad moderna sólida, que analizó Freud, que era en realidad una sociedad de productores y soldados. Los padres de los futuros trabajadores y soldados tenían un papel sencillo y claro que desempeñar. Consistía en instilar la autodisciplina y la obediencia. El padre tenía la función de vigilar la incipiente sexualidad del niño y el adolescente, sobre todo en relación a la masturbación y otros vicios considerados como tendencias de la pulsión que había que educar. El incesto y su prohibición es central en la apertura del niño a un mundo cultural más amplio que la familia. Las normas eran fuertes y respecto a la sexualidad, todo lo que no era heterosexual clásico era pensado como patología. A este discurso se lo denominó desde el psicoanálisis como discurso de amo, que es todo lo que caracterizaba la cultura sólida. En la psicopatología, Krafft-Ebing, que se ha dedicado a trabajar las perversiones, en su texto Psicopatía y Sexualidad de 1876 sostiene que se considera perverso toda exteriorización de los instintos sexuales que no corresponden a los fines de la naturaleza, es decir, a la reproducción. También Freud consideró lo mismo en 1905 en sus 3 ensayos para una teoría sexual. Pero Freud no consideraba como natural el objeto y el fin de la sexualidad humana. La satisfacción sexual era algo que se construía vía la identificación para todos los individuos.
si bien son en parte instiladas por la época, en cada individuo depende también de fijaciones inconscientes que resultan de la historia personal. En el discurso del amo, el padre no solo es autoridad en la familia, esto se reproduce en otras estructuras sociales que ordenan la integración de cada individuo al lazo social más amplio: curas, maestros, jefes, líderes, generación. Como ven, todos los que pongo en la lista, ¿sí?, han caído, ¿sí? Ya no hay confianza ni en el padre de familia, ni en el cura, ni en el maestro, ni en el jefe, ni en el líder, ni en el general, ni en el presidente, ni en los jueces, ¿sí? Estamos en una época de la caída del padre. Vamos a ver las consecuencias. En la teoría freudiana sobre la subjetividad y los lazos sociales, la función del padre es fundamental. Con el paso de marcha fuera es fundamental. Sí, el padre es de alguna manera quien constituye lo que va a ser el ideal del yo para el niño, en tanto que el padre es introyectado. Pero, y también va a ser figura de modelo a imitar, ¿sí?, por el yo, y también va a ser quien de alguna manera es quien porta la ley, ¿sí?, y impone la separación del niño por la madre, o sea, la prohibición del incesto para que el niño se incorpore en culturas mayores. Pero el padre, para Freud, surge, ¿no es cierto?, de una transformación, un momento de corte en que en el ámbito de los mamíferos superiores, el macho fuerte, ¿sí?, por ejemplo, tiene una posesión de las hembras, expulsa a los machos jóvenes por la fuerza y genera una cierta estructura social, ¿sí?, de una familia estructurada de esta manera. Podemos hablar de padre cuando ya no es la fuerza física del padre quien opera esa prohibición de los hijos sobre las mujeres del padre, sino que es la ley. Y esta ley supone la introyección de la figura del padre, ya no es necesaria su presencia para que opere, la culpa, que si uno no cumple con la ley tiene que cumplir de la agresión que se opone al padre, ¿sí?, y una ley entre los hermanos de que para todos está prohibido la mujer del padre, porque ellos ya saben agredir, y si cualquiera quiere poseer la mujer del padre será agredido por todos los hermanos. Entonces, de esa manera surge la función del padre. Es fuerte la función del padre en el razonamiento del psicoanálisis freudiano, y es quien de alguna manera introduce un tercer elemento entre naturaleza y sociedad, que es la cultura. Entonces la cultura tiene que ver con esta función del padre simbólica, con el lenguaje y con la regulación de lo sexual y las relaciones de parentesco por vía de la ley. Bueno, un segundo. Bueno, con la sexualidad hay un problema y esta función del padre, y es que cuando se nace, es evidente la diferencia sexual anatómica, y ante la diferencia sexual anatómica se asigna un nombre, ¿sí?, y que reparte este sujeto entre hombre o mujer, ¿sí? Si tiene la presencia del órgano genital masculino es hombre, y si falta la presencia de este órgano, ¿sí?, es mujer, y se le asigna un nombre, ¿sí?, que viene de los padres, ¿sí?, tanto que sea hombre o que sea mujer. Pero esta asignación de la sexualidad se anticipa, ¿sí? Es una atribución del otro que se da demasiado temprano, porque se da cuando todavía el sujeto no tiene experiencias sexuales, ¿sí?, genitales al menos, en su propio cuerpo, y no ha podido, ¿sí?, saber cuál es
la determinación de su sexo. Entonces es una atribución que se da demasiado temprana para un despertar demasiado tarde. Entonces, este demasiado temprano para el despertar demasiado tarde hace de la sexualidad humana que sea una estructura traumática, ¿sí? Por ser imposible suturar esa fractura, ¿sí? Hay una imposibilidad allí de poder saber qué va a pasar después antes de que se designa, ¿sí? Entonces, como ven, también allí la significación viene de adelante hacia atrás, ¿sí? Se le da una significación al momento del nacer que después cambia, ¿sí? Cuando la entrada a la pubertad. Esta condición no natural del objeto y el fin sexual que descubre el psicoanálisis, más la convergencia casi de los derechos humanos que empuja a reconocer a cada individuo en su individualidad, en su peculiaridad, y a cada sujeto puede reivindicar el derecho de su identidad sexual, de transformarse o cambiar legalmente su identidad. Y si esto le sumamos el desarrollo del capitalismo y la economía del mercado que aprovecha los derechos humanos para persuadir el derecho a gozar en libertad vía el consumo, resulta que nada está prohibido en el plano de lo sexual, excepto lo que los otros no están dispuestos a consentir y lo que atenta contra la vida. Resulta de esta convergencia que el individuo que se reúne y hace de lo que antes, que se reúnen y hacen de lo que antes era un síntoma, o sea, en la sociedad sólida, si el sujeto tenía una elección sexual, un goce que era desviado del natural, era considerado como patológico, como un síntoma, pero para el psicoanálisis esto no es una patología. Todas las elecciones de objetos sexuales son sintomáticas porque todas vienen, ¿no es cierto?, tanto la heterosexualidad como las demás, vienen, ¿no es cierto?, determinadas, ¿sí?, por las marcas, las huellas que ha dejado el desarrollo en el inconsciente y las identificaciones edípicas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, todas serían sintomáticas, pero no patológicas, ¿sí? Entonces, nos vamos a encontrar con que se le suma, ¿sí?, a estas tres convergencias el avance de la ciencia, en particular la biología y la neurociencia, que son hoy amas en la intervención en salud mental. La convergencia de estos cuatro factores, a saber, el descubrimiento del psicoanálisis de que la identidad sexual no es natural en el humano, la introducción de los derechos humanos en la vida social, los efectos del capitalismo neoliberal definidos como la sociedad de consumo y, por último, los efectos de la ciencia, aportan a la comprensión de lo que está sucediendo socialmente hoy en el plano de lo sexual y la afectación de la familia que se ordenaba en el discurso tradicional. Transformación de la familia tradicional como se evidencia en un caso real que pareciera ser tomado de una novela distópica sucedida en los Estados Unidos. En un juzgado de Arizona se presentó el caso de Battier, que, según el juez, es el primero de este tipo en el registro en el que un hombre legal documentado dio a luz dentro de un matrimonio tradicional con una mujer, y la primera vez que un tribunal ha impugnado un matrimonio basado en un marido dando a luz. Alega el señor Battier ante esta impugnación del matrimonio: tengo una identidad de género masculina muy estable, veo el embarazo como un proceso y no define quién soy. No es un deseo masculino o femenino el que tener un hijo, es un deseo humano. Soy una persona y tengo el derecho de tener mi propio hijo biológico. El señor Battier era identificado como de sexo femenino desde su nacimiento y es su condición biológica hasta que logró en Hawái el cambio de identidad de sexo en el registro civil y se casó legalmente con una pareja de sexo femenino que no podía quedar en embarazo. Él está en un proceso de transformación por vía de cirugías y toma hormonas que le permiten tener aspecto masculino,
cuidando de no dañar sus órganos femeninos reproductivos. Por inseminación artificial fue fecundado un óvulo y quedó en embarazo y tiene sus hijos, del cual es el padre, la madre biológica, pero padre simbólico y legalmente reafirmado. Se ha configurado una transformación en la cultura donde podemos reconocer el paso de lo sólido a lo líquido y con ello, según de Sal, se podría objetar a esta última afirmación que el estado líquido de la civilización es al mismo tiempo el caldo que admite un segundo, esto viene así, el cambio que admite el cultivo de formas alternativas de ser, de amar y de gozar. Pero no olvidemos que el discurso contemporáneo solo admite las diferencias en la medida en que no comprometan ni enfrenten los intereses del mercado. Solo a partir del momento en que la comunidad gay muestra su potencia en el concurso general del consumo, comienza a ser reconocida por el discurso dominante. De este modo, cualquier disimetría es bienvenida siempre y cuando se asimile a la normalización del sistema global, convirtiéndose así en un nuevo producto, el amor como mercado, el Día del Padre, de la Madre, amor y amistad, orgullo gay, etc. Progreso de la cultura, dicen, sobre la naturaleza. Podríamos decir, al evitar el acto sexual en la procreación. ¿Sí? La inseminación artificial ya evita el acto sexual, evita el amor entre un hombre y una mujer, evita todo lo que supone el esfuerzo para conquistar el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Todo esto que está alrededor de lo sexual se evita y ya no interviene en la procreación. Si tomamos la novela distópica de Huxley, El mundo feliz, encontramos ya en el año de 1932 una predicción de un triunfo logrado de la cultura sobre la naturaleza. Allí no hay acto sexual comprometido, ni el amor de pareja, ni el cuerpo de una mujer embarazada o pariendo, ni padre ni madre, ni siquiera familia. Una total desnaturalización de la procreación, liberada de todas esas pasiones que son tan difíciles de controlar por la razón. Los seres humanos son fabricados en el laboratorio a través del método denominado vacuomificación, en el que un solo óvulo se divide para crear 62 gemelos idénticos, gestados en incubadoras en forma de frasco que permiten controlar su desarrollo físico, su futuro social. A algunos le ponen poco alimento para que sean chiquitos, feitos, ¿sí? A otros los alimentan bien para que sean más altos, a unos los pasan en calor para que se acostumbren a vivir en tierra caliente, a los otros, ¿sí? Los van adecuando a través de una educación del cuerpo, ¿no es cierto?, con el que luego van a ser felices en la casta que les corresponde vivir. Entonces dice que forma el frasco que permite controlar su desarrollo físico y su futuro social y profesional, modelando el gusto a partir de un aprendizaje de adaptación en el cuerpo. Mediante esta manipulación genética, física, química, las personas son diseñadas para pertenecer a castas y sentirse en libertad y felices. Se sentirán satisfechos a su rol en la sociedad, a la cual estarán absolutamente adaptados desde su gestación, eliminando cualquier deseo de individualidad de cambio. La palabra madre y padre son anticuadas y extrañas a estos sujetos que han nacido de una incubadora manejada por un centro de reproducción, por un gerente de esta gran empresa y controlado por una droga que se llama soma, que garantiza la permanente felicidad. Se logra detener el envejecimiento de la cédula y son todos jóvenes, con la reproducción por fuerza fuera de lo sexual y el método procreación y educación por parte del Estado, también han desaparecido las pasiones que se asocian a la sexualidad, no permitiendo el control racional de las acciones y era causa de un permanente conflicto entre la naturaleza humana enfermiza y la civilización que
se pretendía racional. Solo en una reserva para salvajes de Nuevo México se podían observar las extrañas costumbres de una civilización pasada en que esas pasiones operaban todavía y culturalmente se consideraban que había que casarse y comprometerse en amor hasta la muerte que los separe para poder tener relaciones sexuales sin degradar a las mujeres. ¿Sí? Se vivían, ¿no es cierto?, dramas como el de Otelo, dramas como el de Romeo y Julieta, todas estas cosas que están ligadas al amor y a estas pasiones que no tienen control racional. Podemos empezar a imaginar lo que puede pasar con la clonación que fue posible en mamíferos superiores 64 años después. Ya voy a terminar. Del mundo feliz de Huxley, en que ya no hay nada de naturaleza en la reproducción, que ya no tiene nada de sexual. Bauman encuentra en la novela la posibilidad de una isla, La posibilidad de una isla de M. Huxley, publicada en 1995, la más potente distopia moderna, así como la primera en captar y reflejar con tanta plenitud la mentalidad y los demonios interiores específicos de la modernidad líquida, en donde se enseña que las condiciones de la infelicidad resultada de las pasiones y fobias modernas líquidas, de la que partió la larga travesía hacia la pesadilla neo-humana, persistirán, no pueden sino persistir mientras la mujer siga teniendo hijos, ¿sí? Pero ya en esta sociedad, ¿no es cierto?, que presenta este libro de la isla, no existía, pero ni siquiera las células sexuales, ¿sí?, en la clonación para poder reproducirse. El sexo prácticamente se ha esfumado de la vida que llevan los clones tardíos de la posibilidad de una isla, excepto por una rumia de la solitarios no humanos que tratan en vano de recuperar las emociones de sus distantes predecesores, puesto que ya son incapaces de experimentar luego de tantas reencarnaciones clonadas. A fin de cuentas, el sexo era, dice, un vínculo primitivo y artesanal de eternidad que apenas conseguía una inmortalidad por poder mediante el diagrama del linaje y una línea sucesoria que se imaginaba infinita, ¿sí? Por un lado está el individuo como era, por otro lado las células germinales que se unen para generar un nuevo ser. Entonces la especie no hay la muerte así porque se prolonga, en el hijo se prolonga la vida del individuo, pero del lado del individuo la muerte. Aquí, en el mundo de lo humano, la inmortalidad se alcanza directamente, personalmente, por así decir, por consumo privado a gusto del consumidor. Aquí nadie necesita una madre o un padre para venir al mundo, ya que todos son autosuficientes en lo que concierne a la duración infinita. Aquí, en el mundo de los autoclonados, todos y todas son su propia madre y su propio padre, condenados al uno. Y liberado el encuentro sexual del compromiso en la procreación, se recicla en la sextenimiento, apenas un entretenimiento placentero, más elegir entre muchos otros. Bauman se pregunta, y con ello reflexiona sobre la sexualidad en su tiempo. Una vez reducido a puro y simple entretenimiento, ¿durante cuánto tiempo podría el sexo retener su actividad y su poder de seducción? La respuesta creíble es probablemente no demasiado. Así sea por las dificultades adicionales que no se encuentran en los otros placeres, puesto que se trata irremediablemente de un evento interhumano en el que ambos participantes están dotados de una subjetividad inalienable. El sexo ni siquiera puede aproximarse a la facilidad e instantaneidad con que se obtienen otros placeres, totalmente
cosificados y mercantilizados. El sexo requiere al menos de una negociación rudimentaria, el intento de conquista, los favores del compañero y compañera, y congraciarse ante sus ojos, ganarse su mínimo de simpatía, despertar en el posible compañero o compañera un grado de deseo equivalente al propio. Pero yo no me he confesado culpable, no disolveré la dualidad. Entonces Bauman tomó un partido frente al sexo que, por más que se progrese a una sociedad distópica como esta de los clonados, donde el sexo ha desaparecido, ¿sí?, y pasa a ser, ya tener compromiso en la procreación, una diversión más, ¿sí?, dice, no es como las otras, ¿sí? Hay dos sujetos que se reúnen, entonces allí siempre va a seguir existiendo la vida y la muerte. Y ya vamos a ver qué sucede con eso. Es interesante, alguna vez atendí a un joven, muy jovencito, que decía tener una amigovia, o sea, una amiga con derecho, y que gozaba mucho sexualmente, y que más gozaba cuando iban a perrear, o sea, a escuchar, ¿cómo se llama esa música? El reggaetón, donde no hay mucho discurso amoroso, es puro sexo, ¿sí? Y él me decía que gozaba mucho y se excitaba mucho viéndola perreando con otros y después tenían encuentros sexuales hasta que se enamoró. Cuando se enamoró dice que la embarró toda. Empezó a sentir celos, empezó a celarla, empezó a emborracharse y pegarle porque perreaba con otros y dice, muy bien, el amor me hizo vulnerable. Y entonces, ¿saben qué? Decidió no volver más a la consulta porque decidió no enamorarse nunca más. ¿Sí? Tomó la salida, ¿no es cierto?, de la negación de estos afectos que perturban tanto la razón. Y son consecuencia de tantas desgracias, pero tantas gracias. Entonces dice que a nivel del sexo, y es muy interesante, en la novela de Husserl, podemos hablar si tenemos un tiempecito, es muy interesante ver cómo todo se desordena en ese mundo feliz, donde todo funcionaba muy bien, cuando llega, por circunstancias muy graciosas, el salvaje a vivir al mundo feliz, un salvaje, y introduce con una de las neo-humanas el amor. Y esto genera un desorden terrible. Entonces dice, entonces no es solamente porque hay un vínculo con el otro y cuesta más trabajo, sino porque ese vínculo genera algo que escapa al control del sujeto y que es esa pasión del ser que es el amor. ¿A cuál dualidad se refiere Bauman? A la que Freud defiende en su texto de 1914, en Introducción al Narcisismo, para salir al paso a la teoría de Jung, quien proponía una sola energía psíquica. Freud defiende la dualidad pulsional y se apoya en un real biológico, la supervivencia de los individuos y de la especie, que se traduce la del individuo en hambre y la de la especie en amor. Intereses egoístas para el individuo, intereses libidinales para la especie. Pulsiones del yo para el individuo, pulsiones sexuales para la supervivencia de la especie. O sea, la dualidad pulsional. Pero luego, en 1920, al introducir esta polaridad como pulsión de vida, se lee como pulsión de vida y pulsión de muerte. En 1900, antes que la reproducción sexual en los vivientes unicelulares no existía la muerte, porque su reproducción se daba por división de la célula. En las amebas unicelulares, la reproducción asexuada se realiza mediante un proceso conocido como ficción binaria. En la ficción binaria, las amebas se duplican dividiendo su núcleo citoplasma para formar dos células, hijas genéticamente idénticas y nuevamente jóvenes. Freud concluye
que la oposición entre las pulsiones yoicas y las pulsiones sexuales, y según la cual la primera se esfuerza en el sentimiento de muerte y la segunda en la continuación de la vida, se conjuga ahora en pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Las pulsiones sexuales, su meta, que se empeña en alcanzar por todos los medios, es la fusión de dos células germinales diferenciadas de una manera determinada. Si esta unión se produce, la célula germinal muere. Si no se produce, la célula germinal muere, como todos los otros elementos del organismo pluricelulares. Solo bajo esta condición puede la función genética prolongar la vida y conferirle la apariencia de una inmortalidad. O sea, solo si se une la célula germinal. En 1914 ya había Freud hablado de estas garantías de inmortalidad del lado de la libido, pero allí lo amplía a la sobrevivencia del yo de los padres en los hijos por las vías del amor. O sea, introduce a lo sexual el amor. Por la vía de Eros, como dice él. Dice Freud, el bebé debe cumplir los sueños, los irrealizados deseos de sus padres. El varón será un gran hombre y un héroe en lugar del padre, y la niña se casará con un príncipe con tardía recompensa para la madre. El punto más espinoso del sistema narcisista, esta inmortalidad del yo, que la fuerza de la realidad asedia durante, ha ganado su seguridad refugiándose en el niño. Y con esto, el surgimiento de las pasiones del ser que apuntan a negar la falta en ser del sujeto, intricación entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Finalmente, se trata de precisar lo que del inconsciente, el lenguaje y el discurso determina los afectos en el doble sentido de producirlos y especificarlos, algo que es muy necesario si queremos tener alguna posibilidad de cambiarlos. Tenemos que poner atención sobre lo que nos muestra la ficción literaria en relación a las consecuencias en los lazos sociales y en los afectos subjetivos, en la intervención de la fábrica humana y la autogeneración en la clonación. En el régimen del narcisismo, como lo nombra, del narcinismo, y en el régimen del narcinismo, como lo nombra Colette Sonner, con lo que nombra esta cultura individual del individualismo, narcisismo y el cinismo en una sociedad en la que a falta de grandes causas que trasciendan al individuo, a falta de la solidaridad de clase, cada quien no tiene más causa posible de sí mismo. Y de hecho, un gran clamor se eleva en todas partes para deplorar los males de la época, precariedad generalizada, no solo del trabajo, sino también de los lazos de amor, la amistad, la familia, con el sinsentido y la soledad que deja el sujeto, por así decir, enloquecido. Bien, gracias. Muchas gracias a Oscar por esta increíble presentación, un buen inicio para lo que nos espera en estos días. Queremos abrir unos minuticos si hay preguntas, alguna inquietud, comentario para el profesor. ¿No? ¿Muy tímidos? Por acá, ya, no te dije. Hola. Bueno, no voy a decir que entendí todo, algo muy científico y de pronto pesado. Por mi edad, me puedo, o sea, en la época de nosotras, las personas ya que estamos por acá por el 7º piso, anteriormente el ideal era formar un hogar, tener unos hijos, y muchas nos casábamos era mirando cómo se conformaba una familia. La sociedad de hoy, especialmente las mujeres,
también tienen que entrar al mercado laboral, también se capacitan. Las mujeres tenemos un gran inconveniente, tenemos fecha de vencimiento. Entonces, la ciencia puede dar una solución a la mujer que se le pasó el tiempo, y como todavía seguimos en aquello de que el hombre es el que conquista, pues ninguna mujer que yo, más o menos aterrizada, se lanza ante un hombre y es que yo quiero tener hijos y necesito un niño. No, habitualmente se espera la conquista y el romance y todas las implicaciones, y así se conforma pues una familia. Entonces, ¿qué hacen esas mujeres que se dedicaron a la ciencia, a la investigación? Se les venció, se les va a vencer el tiempo. El hombre cada vez las quiere más jovencitas, entonces ya ellas no sirven, ¿cierto? Entonces, ¿qué solución podemos ver en esas personas cuando hablamos de inseminación artificial y todo eso? ¿Qué solución pueden tener esas mujeres que no renuncian a su maternidad, porque la maternidad está implícita en el ser mujer? Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, esa es mi reflexión respecto a todo lo que escuché. Es, digamos, mirar también no solamente la parte, de pronto, esa relación como descarnada, pero entonces, desde lo humanamente posible, ¿qué puede hacer la mujer con su necesidad de ser madre, de no querer renunciar a ser madre, ¿sí? Y que se le venza el tiempo? ¿Qué puede hacer? ¿Sí? Esa es mi pregunta, mi reflexión respecto a todo esto, este panorama complicado. Bien, lo que puedo decir, lo primero que puedo decir es que yo tengo 74 años. Me tocó vivir lo que usted vivió. Yo soy mayorcita también. Me tocó vivir lo que usted vivió. Y para colmo era tímido. ¿Sí? Casi no me caso, ¿sí? Porque era muy difícil arrimarse a una mujer, ni siquiera sacarla a bailar, porque la timidez no me lo permitía. Pero sí, así eran las cosas en nuestra época, ¿sí? Y me ha tocado atravesar todas estas cuestiones, como le digo, la preferencia en algunos jóvenes de este ejemplo que ponía, muy sencillo, de tener amigobias más bien, porque el amor compromete, ¿sí? El amor produce mucho dolor, mucha felicidad, mucha satisfacción, pero es una cadena que ata con eslabones muy pesados, ¿sí? Y bueno, y ya pareciera ser que los jóvenes no están muy dispuestos a cargar con eso. Es el desarrollo, por ejemplo, que hace Bauman en el amor líquido, y lo he vivenciado mucho. Ahora, con respecto a su pregunta, sí, es bastante interesante, ¿no? Todo porque no quiere decir que, porque la sociedad hoy sea una sociedad líquida, ya mis hijos me pregunto, ¿y por qué vas a salir del trabajo? Nada, yo en ese trabajo ya aprendí lo que iba a aprender, ¿sí? Estoy buscando una nueva experiencia, ¿sí? O vamos a comer a tal restaurante, pero ¿por qué ahí si no sirven mucha comida? No, pero hay que ir a vivir la experiencia, ¿sí? Se están viviendo experiencias y no situaciones reales, ¿no? Y esas son cosas que realmente no son, a veces son un poco extraños para algunas de las personas. Entonces estamos viviendo las dos, una transición en donde podemos todavía tener toda esta concepción que usted trae y la idea de que hay implícito en la mujer. Lo que nos muestra este desarrollo que yo hacía hoy es que consideran como una gran conquista de la ciencia, ¿sí? Sobre la naturaleza, o sea, de la cultura sobre la naturaleza, que ya la mujer no tenga que ver con la procreación, liberarla de ese peso. Y digo peso porque, vaya, con las nuevas leyes, ¿no es cierto?, ¿quién le da trabajo a una mujer? Si tiene que darle una licencia de 6 meses cuando tiene un hijo, ¿sí? Pagar los salarios, ¿sí? El día que tiene sus periodos. Entonces, la mujer tiene muchas dificultades, ¿no es cierto? Y se considera como un progreso de la ciencia todas estas cuestiones que van liberando, ¿sí?, a la mujer de esa responsabilidad. Pero los efectos que traen sobre la subjetividad son bastante profundos, y sobre la familia
y sobre la incertidumbre y sobre las nuevas formas de patología, que es la ansiedad por no saber qué va a pasar, que es la depresión por querer rendir en el trabajo, en su en disciplina científica, en su quehacer por fuera de la casa, pero también sintiendo la obligación de un ideal que arrastra todavía de ser madre. Entonces todo entra en contradicción. Entonces, ¿qué hacer? Poder escuchar a cada uno de los individuos en la manera en cómo se presenta en él el malestar y poder tener confianza, ¿no es cierto?, que no va a triunfar la ciencia, ¿sí?, sobre la humanidad, digamos, de las personas, ¿sí?, que no vamos a ser totalmente colonizados por ese discurso, que hay algo que hace resistencia, ¿sí?, y quizás esa mujer que dice que todavía quiere ser madre es alguien que resiste a ese destino que le está empujando a la cultura, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que hay que estar dispuesto a escuchar esos casos uno por uno. Pero sí suceden porque estamos viviendo no sé si entiende, un desencuentro, ¿sí?, que lo sufren muchos padres. Yo encuentro muchísimos padres que dicen: yo no le puedo pegar un chancletazo a mi hijo. O sea, ¿y por qué no le puede pegar un chancletazo para educarlo como lo educaron a él? No, porque hay unas cosas que se llaman derechos del niño y que a partir de la ley de infancia y adolescencia ya el niño no se lo puede educar, ¿sí?, prohibiéndole cosas. Hay que formarlo para que haga un uso responsable de sus derechos, pero él es autónomo y entonces el niño reclama derechos y va y le dice al papá: si me tocas, llamo a la fiscalía, ¿sí? Y entonces los padres se horrorizan frente a eso. El maestro pone una baja nota a un niño, se asusta muchísimo. Cuando nosotros te íbamos al colegio teníamos un pánico de recibir las notas. Ahora los maestros tienen pánico de entregar las notas porque el niño reclama sus derechos. A mí me ha pasado de recibir una tesis de grado de alguien que sabía que no la había escrito y le dije: no, mira, reflexiona porque vas a ser profesional y me la traes mañana. Y al otro día llegó con el abogado. Sí, y cuando yo le digo: bueno, reflexionaste, ¿qué pasa con mi cliente?, dice el abogado. O sea, ya estamos en ese mundo, ¿no? Y tenemos que ver la queja de cada uno, las confrontaciones que cada uno tiene entre sus ideales, sus valores y lo que está pasando en el mundo, y escuchar a uno por uno. Y en ese sentido creo que es muy importante el psicoanálisis todavía, pero mucho. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Pregunta. Sí. Sí. En las ciencias sociales es imposible hacer predicciones. Los jóvenes de ahora y la generación anterior no quieren tener problemas de maternidad. Si aquí la señora no quiere, tiene la relación de pareja, pero no la procreación como base de su relación de pareja, ¿correcto? Tengo el caso de una hija que tiene 31 años y nunca le pregunto por un nieto, como dice la mamá, pero su madre le pregunta por eso. Y ella le dice: esa pregunta es muy aburrida. Madre, no me la haga más. Soy profesor hace muchos años y los jóvenes de ahora no tienen hijos. Europa tiene una crisis por jóvenes, por la nueva generación. No admite la inmigración. No quieren que lleguen. Los textos de Simon Bauman tocan ese problema, de que crean barreras para los nuevos inmigrantes. El cine de Andrzej Wajda, sí, hecho en los años 70 y 80, muestra ese problema de los jóvenes turcos teniendo relaciones con mujeres alemanas. Y no recuerdo la película, Las señoritas de Vilco, de Andrzej Wajda, muestra como unos hijos de una señora alemana se sienten molestos con su madre porque su madre se va a casar con un joven turco. Entonces le pregunta para usted, profesor, que se nota su amplia investigación que tiene sobre los problemas freudianos y sexuales y de la fertilidad y no fertilidad, in vitro y no in vitro. ¿Qué nos podría o qué me podría aclarar sobre este problema o sobre esa situación que estamos viviendo hoy en día?
Sí, no soy experto en esa cuestión de la procreación in vitro, sino que me ha tocado precisamente esto que acabo de exponer, lo encuentro en un texto que se llama, así lo presentaba al principio, el péndulo de Foucault, y uno de los capítulos en que Bauman está con un panel de psicoanalistas. Bauman presenta estas novelas distópicas, ¿no es cierto?, como ligadas a al destino del mundo líquido. El texto se llama el psicoanálisis y el destino del mundo líquido, ¿sí? Y entonces me empecé a interesar a partir de allí de todas estas cuestiones de la procreación, pero sí, es cierto que los jóvenes hoy no quieren tener hijos, ¿no? Uno ve que tienen mascotas, ¿sí? Y gastan más en las mascotas, y la mascota ya tiene derechos, no sé si humanos, no sé cómo le llaman a los derechos o de viviente, no sé, bueno, las mascotas no pueden reclamar los derechos, pero sí los vecinos reclaman por los derechos de la mascota de uno. Es una cosa terrible, ¿no? Bueno, no hay hijo, el hijo es un compromiso muy pesado, y Bauman trabaja bien ese asunto, ¿no es cierto?, de la necesidad en este mundo de estar liviano, de no cargar con esos pesos. Pero también podría yo decir, con una economía neoliberal como la que tenemos, con las formas de contratación, yo fui orgulloso porque en Colombia a mí me recibió muy bien, soy muy agradecido con este país. Y fundamentalmente trabajé 15 años en una universidad y 15 años en otra, un poco más en otra. O sea, me sentía orgulloso de haber tenido un trabajo. Hoy cualquier joven que me escuche me dice, mira ese cucho, ¿sí? Sí, más de 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses, no duran en un trabajo porque les parece que es una carga demasiado pesado, que ya aprendieron eso, que tienen otras posibilidades, que están perdiendo otras oportunidades, ¿sí? Y que bueno, y eso tanto a los varones como a las mujeres, ¿no? Entonces, exigida por toda esa carrera loca del discurso de la época, la maternidad es una carga demasiado pesada, ¿sí? Demasiado pesado, bastante difícil de soportar, ¿sí? No creo que haya un instinto materno, ¿sí? Porque precisamente, como decía, el lenguaje, al humanizarnos, nos desnaturaliza, ¿sí? Y creo que Milán Kundera, también quien dice que los perros todavía viven en el paraíso terrenal porque no hablan, ¿no? O sea, el lenguaje nos separa de la naturaleza, ¿sí? Nos expulsa de la naturaleza y vivimos un mundo artificial que es el de cultura. Y el discurso del capitalismo, copulando con la ciencia, produce este tipo de efectos en las subjetividades contemporáneas, ¿sí? Bueno, esas tesis que no son nada agradables porque no son ideales, sino que son constataciones de un real, ¿sí? De que no hay un instinto materno en el humano, se están probando hoy, ¿sí? En la cultura, ¿sí? Porque no quiere decir que sea agradable hablar del niño como perverso polimorfo, como lo dice Freud en algún momento, o de que el hombre es malo, hay una maldad en el hombre que es imposible de erradicar, ¿no es cierto? Y que la educación no podrá erradicarla, y que hay que reconocer eso, porque aquellos, dice, idealistas que creen que el hombre es bueno y que la cultura lo hace malo, le hacen más daño a la humanidad que reconocer la maldad inherente al ser humano para estar siempre prevenido y que en algún lugar va a aparecer. Y eso lo dice él dice, no hay desengaño frente a lo que cuando se encuentra, imagínense, en 1914 con la Primera Guerra Mundial, 1915, esa barbarie que pasaba en las trincheras, esa cantidad de muertos y todo lo demás, dice Freud, esperábamos esto de las tribus africanas, de las tribus australianas, ¿sí? De esos bárbaros salvajes, ¿sí? Nunca de un país donde ha nacido la ética, donde ha florecido la filosofía, donde habíamos logrado un estado de la civilización tal que vivíamos en paz con los vecinos. Sí, el vecino ya no era el enemigo. Y hoy mire la barbarie que dice Freud, desilusión no.
era una ilusión pensar que la educación podía dominar esa maldad que hay en el ser humano. Entonces, no hay un nihilismo en Freud. En Freud hay por eso, y él en una conversación que tiene con Stefan Zweig, dice, lamentablemente mis tesis hoy se prueban cuando se está por desencadenar la Segunda Guerra Mundial. Sí, hoy se prueban mis tesis, ¿no es cierto? Aquellas que planteaba que la pulsión no es educable, ¿sí? Que hay que estar siempre advertido. Bueno, y entonces sí, tampoco el psicoanálisis habla de una naturaleza mala, ¿sí? En el sentido de una naturaleza, de una pulsión de muerte que sea biológica. No, es el efecto del lenguaje sobre el viviente. Es un efecto del lenguaje, es estructural, ¿sí? Bueno, eso exige un desarrollo. Entonces, en ese sentido, sí, creo que es un problema de los discursos de la época y tenemos que trabajarlo, comprometernos, ¿sí? En ver qué pasa, cómo alguien va a tener un hijo hoy si ni siquiera puede comprar una nevera, si cuando llega diciembre ya, en noviembre se le acabó el contrato, tiene que esperar hasta enero a ver si la alcaldía o la gobernación le da el contrato o no. Entonces, ¿con qué paga nada? O sea, no hay ninguna garantía para tener un hijo hoy. Entonces, creo que la incertidumbre también empuja a esto, ¿no? A horrorizarse frente a ese imposible. Pero indudablemente los ideales de ser madre continúan en cada uno y se siente muy culpable por no tener las garantías de poder. O sea, yo también tengo una hija, tiene 40 años, es médica especialista y dice yo, ¿cómo yo hago para dejar de trabajar 6 meses? Imposible, ¿sí? Entonces las condiciones, el medio, las exigencias, las formas de contratación, o sea, esto que llamamos neoliberalismo, sí, economía de mercado, sí, y la ciencia, como lo decía, copulan y producen estos efectos, sí, y que hay que trabajar. Yo creo que tenemos que volver un poco a reflexionar sobre esos asuntos. Vale, muchísimas gracias, Óscar. Muchísimas gracias por compartir este espacio, este conocimiento. Un aplauso, por favor, para nuestro... Gracias a ustedes, sí, muchísimas gracias a todos que hacen posible con su amable escucha que uno pueda hablar. Gracias. A partir de las 7:30 de la noche de este 26 de septiembre, también se dio entonces el acto inaugural en este teatro, recinto que recibió a propios y visitantes para entonces vivir esas palabras iniciales en torno a lo que es esta 9ª edición del Festival de Cine. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. La Corporación Antioquia Audiovisual agradece su presencia y les invita a disfrutar todo lo que trae este 9º Festival de Cine de Jardín, que al igual que en los años anteriores, busca abrir una reflexión conjunta frente a temas de la realidad. En esta versión nos encontramos en torno al tema La sociedad líquida, individuos solitarios, libertad sin mundo. Hablar de sociedad líquida es nombrar lo pasajero, lo móvil, lo transitorio, frágil e inconsistente de nuestros tiempos y cómo se dio paso a un individualismo sin sociedad, a una inestabilidad e incertidumbre del futuro. También, como cada año, la Competencia Nacional de Cortometrajes Caleidoscopio pondrá a vibrar a los apasionados del formato corto en documental, ficción y experimental. Asimismo, tendremos la franja de cine de memoria, cine de terror, de la mano de Fantasmagoría Festival y otras actividades. Recuerden que toda la programación la pueden consultar a partir de la página www.festicinejardin.com y en las redes sociales del festival @festicinejardin. Hoy, desde el Teatro Municipal Rafael Leonidas Velázquez Rojas, inauguramos la 9ª versión del festival con la película Todos los incendios. Pero antes de disfrutar de esta proyección, quiero darle paso al director de la Caja de Compensación Familiar Confenalco Antioquia, Esteban Gallego Restrepo, un gran aliado de esta edición, para que nos comparta unas palabras. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy emocionante siempre pararse en un escenario, sea para el arte, para la cultura, para la música, para la educación. Para mí siempre es un privilegio y un honor. Yo soy DJ de mi hobby
y siempre pararse acá ante tantas personas creo que genera mucha emoción. Y esa palabra, la sociedad líquida, y yo creo que hoy la defino más como eso, como algo importante y lo que está pasando hoy en el mundo, volver a lo simple, a lo sencillo, a lo básico. Y yo creo que eso nos llama hoy mucho la atención. ¿Qué significan esas sociedades líquidas en el mundo? Bueno, pues un saludo muy especial a todos los que asisten hoy. Hoy es un momento mágico, es el Festival de Cine Jardín. Hoy quiero comenzar estas palabras desde nuestra historia, porque al igual que las mejores películas donde el desenlace nos toma por sorpresa y nos hace reflexionar sobre el camino recorrido, en este momento es que compartimos, hoy es también el comienzo de algo maravilloso. Estamos aquí juntos celebrando lo que hemos construido desde la caja de todos y para todos. Yo no podría estar aquí contándoles una historia desde Confenalco Antioquia si no fuera la gran transformación que hemos vivido en los últimos 10 meses. Este desenlace, que en realidad más bien que el comienzo de un capítulo maravilloso, no habría sido posible sin el esfuerzo colectivo que nos ha permitido reinventarnos. Reescribir nuestra propia película como caja de compensación. Hace 10 meses comenzamos a rodar una nueva historia, una historia donde Confenalco se ha convertido en una caja de todos y para todos. Y como en cualquier buena película, este camino ha estado lleno de giros inesperados, de retos que tuvimos que superar, pero también de momentos de triunfo que permiten estar hoy aquí. Por ejemplo, en agosto del mes anterior de este año, en Confenalco logramos un subsidio a la demanda del 17%. Eso es uno de los indicadores más importantes del sistema de subsidio familiar. Para que más o menos hagan un comparativo, el promedio del indicador en Colombia de las 42 cajas de compensación es 3,8, 3,7. Nosotros llegamos al 17%. Eso quiere decir que hoy estamos entregando más subsidios para las personas que más lo necesitan, para las categorías A y B, que son los trabajadores que menos ingresos tienen y que requieren necesidades. Y a eso es lo que nosotros le hemos denominado y llamado innovación social en Confenalco Antioquia. El más alto registrado históricamente, y entregamos más de 6.300 subsidios de protección al cesante. Personas que por alguna situación o condición perdieron su trabajo, hoy esas 6.300 personas tuvieron acceso a un subsidio que les permite garantizar su sustento mientras logran, obviamente, acceder a una nueva oportunidad laboral. Y es la propia caja la que les permite acceder a una nueva oportunidad laboral. Confenalco Antioquia tiene la agencia de empleo más importante del país, la agencia de empleo con un porcentaje de colocación más alto. El 75% de las personas que pasan por nuestra agencia de empleo consiguen un trabajo en menos de 3 meses. Y creo que eso es significativo y es un modelo de mostrar hoy en Colombia. Es como cuando en el cine vemos al protagonista que en su peor momento encuentra una mano amiga, alguien que le da el impulso de seguir adelante. Eso es lo que hacemos en cada subsidio. Apoyamos a las personas en sus momentos más difíciles para que puedan reescribir su historia. También hemos otorgado 6.271 becas educativas. Le creemos a la educación como motor de la transformación. Estas becas son como esos momentos en las películas donde el héroe descubre su verdadera fuerza. Para nosotros, cada beca es una oportunidad para que alguien descubra su potencial, para que encuentre su propio camino y cambie su destino a través de la educación, porque creemos que el conocimiento es la herramienta más poderosa para transformar las vidas. Además, hemos destinado más de 28.000 millones de pesos en subsidios de vivienda familiar. Y aquí la metáfora es clara. ¿Qué es una historia sin un hogar? Sin un lugar donde las historias se entrelazan, donde los sueños se construyen. Cada subsidio representa más que una casa. Es el escenario donde las historias de cientos de familias comienzan a tomar forma. Hogares donde las vidas se entretejen y el futuro comienza a escribirse. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque como en las grandes películas hay algo más profundo detrás de los números y los logros. El sistema de compensación es lo que hace posible que muchas personas hoy que están aquí en este festival puedan soñar, estudiar, trabajar y construir un mejor futuro. La caja de compensación es el elemento que, como la banda sonora en una película, guía la trama, acompaña cada paso y sostiene el desarrollo de la historia, aunque no siempre lo notemos. Y en Confenalco somos conscientes de que estamos aquí para todos y cada uno de ustedes, construyendo oportunidades y apoyando el bienestar de cada afiliado, cada trabajador y sus familias. Como en las mejores películas, no quiero que piensen que hemos llegado al final.
Estamos en el desenlace. Lo que estamos viendo hoy es solo el comienzo de una nueva saga y un nuevo capítulo lleno de oportunidades. En Confenalco Antioquia seguimos apostando por la innovación social, que no es otra cosa que imaginar nuevas realidades, nuevas formas de transformar la vida de las personas que hoy más lo necesitan. Nos gusta pensar que somos esos directores de cine que con creatividad y determinación construyen mundos que antes parecían imposibles. Y lo hacemos con un objetivo claro: hacer que la vida de cada uno de ustedes sea mejor, más plena y más justa. Este festival también es un símbolo de lo que se puede lograr cuando se apuesta por la cultura, cuando se cree en el poder de las historias. Víctor Gaviria, al igual que los grandes directores, ha sabido llevar el cine antioqueño a lo más alto. Con su visión y su dedicación ha hecho posible que nuestras historias, nuestras luchas, nuestros sueños se vean reflejados en la pantalla grande. Este festival es un testimonio de lo que el arte puede hacer: transformar realidades, abrir nuevas perspectivas y recordarnos que el cambio siempre es posible. La innovación social, en su esencia, no es tan distinta del cine. Ambos parten de la capacidad de imaginar lo que aún no existe, de visualizar el futuro. Al igual que las películas, todo empieza con una idea, con una historia que nos invita a soñar. En Confenalco creemos firmemente en cada acción, cada subsidio, cada proyecto es una oportunidad para escribir un futuro mejor. Así que hoy, desde esta gran pantalla, celebramos lo que hemos logrado, celebramos la posibilidad de seguir imaginando un futuro donde todos tengamos un lugar y donde cada uno tenga una historia que contar. Porque al final, como en las mejores películas, este desenlace no es el cierre de la historia. Es solo el principio de lo que está por venir, en el que Confenalco Antioquia seguirá fortaleciendo como la caja de todos y para todos y protagonista del futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Esteban Gallego Restrepo, que siempre nos sentimos bienvenidos y acogidos aquí en el Teatro Municipal. Ahora quiero invitar a la alcaldesa de Jardín, la doctora Claudia Janet Naranjo, ya que en este municipio, en Jardín, siempre nos sentimos como en casa. Alcaldesa, adelante. Gracias, Juan. Muy buenas noches a todos y todas. Agradecerles primero por estar hoy en este espacio. Jardín es un municipio que, como todos los que nos visitan saben, que somos una población muy acogedora, muy cariñosa, muy respetuosa. Entonces, para nosotros es de verdad un orgullo iniciar hoy la 9ª edición del Festival de Cine de Jardín. Gracias a Víctor, porque él llegó en el año 2016 a luchar por esta causa. Ya imagínese, Víctor, logramos que prácticamente sea una política pública para nuestro municipio y hoy es la 9ª versión del Festival de Cine. Esteban decía ahorita de nuestro representante de Confenalco, de todos esos retos que enfrentamos todas las instituciones, de lo que hacemos por nuestras comunidades, nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestras mujeres. Y yo quisiera que en esa apuesta que ustedes tienen también de brindar mucha capacitación y de poder brindar también empleo para los jóvenes, que ese proyecto que traen en mente de encontrar esos talentos en nuestros territorios se pueda ver, se pueda lograr. Que desde Jardín también salga una escuela de cine, ¿por qué no? Si acá se inició hace 9 años, que podamos tener acá también esos talentos. Decirles que Jardín los acoge, los recibe con los brazos abiertos y que esperamos de ustedes también mucho respeto por nuestros espacios, por esos escenarios donde vamos a compartir estos 4 días, que cuidemos porque este municipio es de verdad un patrimonio de la nación y que para todos el tema que vamos a compartir durante estos 4 días nos lleven a pensar cómo estamos llevando cada uno nuestras vidas, cómo nos hemos aislado de algo tan maravilloso como es abrazarnos, escucharnos, observarnos
en el rostro cuando dialogamos y que a veces dejamos pasar muchas situaciones por estar en un mundo solitario. Entonces, que a todos nos quede esto como una experiencia grata de mejorar nuestra vida, de mejorar en nuestra familia y, por qué no, también mejorar en sociedad. Entonces, sean todos bienvenidos a la Villa Encantada de Antioquia, que es nuestro jardín. Muchas gracias, alcaldesa, la doctora Claudia Janet Naranjo. Ahora le damos la calurosa bienvenida a nuestro director del Festival de Cine de Jardín en esta 9ª versión, Víctor Gaviria. Víctor, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Increíble que hayan pasado ya 9 años, alcaldesa, desde que llegamos aquí a mirar el viejo teatro que se estaba desfondando y lleno de huecos en los pisos y el techo cayéndose por la lluvia, desde que estaban de pronto esperando que el teatro se restaurara. Hace 9 años realmente. Increíble todos estos años, digámoslo, teniéndolos a ustedes de público, teniéndolos pues en esta compañía, de atender lo que preparamos durante todo el año. Hoy también ha sido una sorpresa maravillosa ver que en la primera conferencia de las 5 de la tarde, hoy jueves, estaba el teatro medio llenar, con ese interés en una conferencia realmente densa y interesante, pero todo el mundo tratando de entender. Vimos un chispero un poco, pero en ese chispero vimos muchas cosas que vamos a entender. Este tema de la sociedad líquida de pronto surgió por nuestro querido Osvaldo Osorio, que nos lo dio a comienzos del año. Y creo que con su intuición pues reunimos un tema importantísimo que vamos a hablar, como dice la señora alcaldesa, de hablar de nosotros mismos, de nuestra vida. Es increíble que por primera vez tenemos, a pesar de que siempre los temas han sido, digámoslo, muy concernientes, muy del país, ¿cierto? De todas maneras, este es mucho más personal, a pesar de que en principio todo el mundo se sorprende, pero ¿cómo así que sociedad líquida, modernismo líquido? ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Pero todos sabemos que estamos viviendo una realidad muy intermediada por las imágenes, en donde todo el tiempo, ya a nivel de trabajo y demás, de amistad, siempre las personas están sustituidas por unas imágenes que no agotan, digámoslo, la riqueza de la persona como tal, sino que a veces son roles, muchas veces uno, digámoslo, también la experiencia de ya no estar en un lugar. Todo el tiempo estamos intervenidos por los mensajes de las redes, todo el tiempo, casi nunca estamos en un lugar. Esa experiencia sólida de estar en un lugar ya no existe. Los tiempos también se han, digámoslo, fantasmagorizado, ya estamos en distintos tiempos, lo sabemos muy bien, y esa experiencia que tenemos que estar intervenidos por las redes, que casi nunca hablamos con nosotros mismos, ni tenemos la oportunidad de contemplar, ni de aburrirnos, o sea, casi no fabricamos esa cosa tan importante que es el sujeto, que es la intimidad de nosotros como sujetos. Ya esa intimidad se volatilizó, ya prácticamente no existe, ya la memoria tampoco existe, el ejercicio de la memoria, llegamos a todos los lugares grabando, filmando, grabando, y ya la memoria la dejamos en unos dispositivos exteriores a nosotros mismos. Entonces, por eso, digámoslo, a veces cuando estamos solos, y los jóvenes creo que les pasa mucho, según ellos cuentan, a veces cuando ellos están solos, si no están conectados, digámoslo, a esa corriente de producción, se aburren porque ya no tienen que hablar nada con ellos mismos, porque ya no, las personas no son un fin, son un medio y no un fin en sí mismo, y porque es decir, predomina de una manera tan obsesiva y tan fuerte ese carácter de emprendedores, de trabajadores, que todo lo demás nos desinteresa, y por eso es un poco como la reflexión que vamos a tener en este festival. Doctora alcaldesa, muchas gracias. Qué bueno que empezamos esta aventura de 4 años, ¿cierto? Contigo. Gracias por habernos recibido con tanto, pues, por habernos escuchado con tanto entusiasmo, con tanto cariño, por habernos ayudado cada que pedimos algo a la alcaldía, a tus secretarios. Todo el mundo está trabajando con nosotros. Muchas gracias. Empezamos esta nueva tarea. Y a Colfenalco,
Doctor Esteban Gallego, muchas gracias. Confinalco siempre ha sido nuestro anfitrión, nuestro gran aliado anfitrión. Estar aquí en este teatro es maravilloso y de todas maneras sí quiero decirle que se sintió su llegada, Muchas gracias porque recibimos una alianza mucho más contundente, mucha más multiplicada y nos ha servido muchísimo. Muchas gracias por eso. Y a todo el grupo de trabajo, que hay algunas personas nuevas, unos coordinadores nuevos, quiero presentárselos, quiero que ustedes sepan que ha sido un trabajo arduo de los últimos meses, a los nuevos con ese compromiso y con ese amor, digámoslo, y con esa rigurosidad y ese estar atentos, digámoslo, a hacer este festival, este amor por este festival que tiene este grupo, pues los coordinadores nuevos, los coordinadores anteriores, nuestro querido Osvaldo, que siempre hace un trabajo tan tremendo en la curaduría. Ustedes van a ver, este festival, ustedes saben en qué consiste, ¿cierto? Por un lado está el seminario académico, tan interesante que ahora tiene 12 profesores, 12 docentes de Medellín y de Bogotá, gente sorprendente porque me ha tocado conversar con ellos, asistir a algunas conferencias y demás en estos días, unas conferencias que hemos dado para otros patrocinadores que nos han pedido antes del festival. Si ustedes vieran qué increíble cómo se siente uno concernido en lo que ellos hablan, cómo saben del tema de la sociedad líquida, cómo van a hablar de el amor líquido, van a hablar de la memoria, del tiempo líquido, del trabajo líquido, de la arquitectura también. O sea, hay todo quiero decirles que no se pierdan esas conferencias. Van a ser muy, muy interesantes. Toda esta parte académica ha sido, digámoslo, asesorada por el filósofo Juan Diego Parra, que nos ha indicado un poco a quién invitar y demás. Y al mismo tiempo, ustedes saben que paralelamente van a estar las películas, o sea que uno va a estar todo el tiempo escuchando, aprendiendo, entendiendo, pero las películas con esa carga, digámoslo, de emoción que tiene el arte, yo creo que nos van a hacer entender profundamente qué son estas relaciones contemporáneas que estamos viviendo. Empieza el festival, muchas gracias a todos y a ustedes especialmente por acompañarnos. Va a ser de nuevo una experiencia muy hermosa. Muchas gracias. Luego de este acto inaugural en el Teatro Municipal se llevó a cabo la proyección de la película Todos los incendios, una cinta mexicana que habla precisamente de estas sociedades líquidas. Hasta aquí este espacio Lo Nuestro. Recuerde que en Antena 4, aquí nos vemos.